Doctora Patricia Galeano, historiadora, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras universidades nacionales y extranjeras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente coordina la exposición La lucha de las mujeres en México. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal la eligió consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF, autora y coordinadora de 58 obras de historia, relaciones internacionales y de género. Entre las dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en México, destacan la participación de la mujer en la vida nacional, Antología de las mujeres universitarias, la condición de la mujer mexicana, los derechos de las niñas, Mujer y Constitución y derechos humanos de las mujeres en México, entre otras. La lucha de las mujeres en México ha sido una lucha larga que todavía no termina. Nuestro país fue a la vanguardia en los derechos humanos de primera y segunda generación, esto es, los derechos individuales y los derechos sociales. Si recordamos, desde 1810, Hidalgo abolió la esclavitud y en 1859, con Juárez, se estableció el Estado laico y la libertad de cultos en diciembre de 1860. Después tuvimos un acto de vanguardia a nivel mundial, que fue el acuñar los derechos sociales que se incorporaron a la Constitución de 1917, antes que a cualquier otra constitución del mundo. Sin embargo, en los derechos de las mujeres, en los derechos de las comunidades indígenas, nuestro país ha ido a la saga. Hay que recordar que la última reforma constitucional que se hizo en el gobierno pasado da menos derechos a las comunidades indígenas que las que se otorgan en 6 constituciones de América Latina. Y en el caso de las mujeres, apenas hace 55 años que tuvieron el reconocimiento de sus derechos políticos con la obtención del voto y pudieron votar. Después también ser votadas. Veamos los antecedentes históricos de por qué ha sido tan difícil para nuestro país el que se den los derechos a su población femenina. En la época prehispánica hay una visión muy bonita que sería importante que retomáramos en nuestro presente, que es que para que haya equilibrio en el mundo, en el universo, este debe estar dividido equitativamente entre lo femenino y lo masculino. Por eso es que había a cada dios tenía su contraparte, que era una diosa. Esto hablaba de una idea en la cual no habría ningún género que sojuzgara al otro. Sin embargo, en la práctica, la situación no fue así. Desde luego, hay diferencias entre las culturas prehispánicas. En la civilización maya, con las ciudades-estado, una sociedad más abierta, hubo mujeres gobernantes. En cambio, en el Imperio Mexica se restringió la posibilidad de que las mujeres pudieran tener acceso a posiciones de toma de decisiones. Si nos vamos a la época ya novohispana, tenemos que recordar que primero hay una serie de personajes en nuestra historia que van a ir construyendo también el imaginario colectivo sobre las mujeres mexicanas. En este sentido tenemos que recordar a la Malinche, Malitzin, que después fuera bautizada como Marina, que nos muestra la situación de una mujer que se ha convertido inclusive en adjetivo hasta nuestro tiempo presente. Se habla del malinchismo como aquel adjetivo que califica a una persona que no quiere lo propio y que en cambio le gusta lo extraño, lo extranjero.
Sin embargo, el caso de Malitzin no es un caso que se reduzca a semejante actitud de rechazo a sus propias raíces, sino que nos muestra la vida de una mujer, como tantas otras mujeres, que inclusive hasta la época contemporánea, en las comunidades indígenas, algunas de ellas siguen todavía siendo objeto de tratos comerciales. Y este es el caso de la Malinche. Por eso la Malinche tuvo esta posibilidad de aprender no solamente náhuatl, sino maya, y de servir de traductora a Hernán Cortés, porque su padre la había vendido, la había dado a cambio de otros bienes, y de esta forma Marina anduvo rodando hasta que fue regalada a Cortés. Esta vida de esta mujer, que a pesar de que para algunos es sinónimo de quienes se alían con el extranjero, para otros, como las mujeres que viven del otro lado de la frontera, las mexicanas que viven en Estados Unidos, es una mujer paradigmática que muestra la fortaleza que se puede tener a pesar de las circunstancias tan lamentables en las que tuvo que ir pasando de mano en mano a cada uno de sus duelos. La época novohispana va a caracterizarse por lo que podemos llamar el marianismo, o sea, la imagen de la mujer tiene que ser igual que la Madre de Dios, virgen y madre. Este marianismo implica que la mujer debe estar sujeta en su casa, que no tenga, precisamente todavía hasta la fecha se dice que las mujeres que andan en la calle no son mujeres decentes, porque toda esta tradición nos viene de este marianismo, en que las mujeres tenían que estar recluidas en su casa familiar, en la casa de Dios, en las casas de recogimiento, que era una especie de cárceles de reformatorio, o en las casas de mancebía. Porque aun cuando en un principio se prohibió la prostitución, posteriormente se consideró un mal necesario. Y mientras a la mujer se le penaba en forma drástica cuando tenía alguna relación marital extramarital, fuera del matrimonio, al hombre se consideraba que si tenía semejante acción, pues era simplemente un pecado venial. Viene pues toda una cultura restrictiva de lo que puede hacer y no debe hacer la mujer, que ciertamente tiene hondas raíces. Recordemos que si nos vamos a la antigüedad clásica, hubo desde ahí dos visiones distintas de lo que era una mujer. Por una parte, Aristóteles hablaba de que la mujer tenía menor capacidad craneana y por lo tanto menor inteligencia, y debía de ser dominada, sometida, estar bajo la tutela del hombre. Platón, por el contrario, en sus diálogos de la República, plantea que no puede haber nada mejor que una mujer defensora de su comunidad, y por lo tanto, si participaban en la defensa de su comunidad, también deberían de participar en la toma de decisiones, o sea, haber gobernantas. Pero esta idea de Platón quedó como esto, como una idea platónica. En cambio, la que prevaleció a lo largo de los años de toda la Edad Media y que llegó en reminiscencias todavía hasta nuestro tiempo presente, es la que la mujer tenía una menor capacidad y por lo tanto debería estar gobernada por el sexo masculino. Después, en la antigua Roma, por ejemplo, la legislación romana estableció que el padre, el pater familias, debería de ser el que impusiera su autoridad a todos los miembros de la familia. La mujer en estas condiciones estaba considerada como una menor de edad que dependía de la tutela del hombre, y el pater familias, que tenía la patria potestad, podía castigar a todos los miembros, incluido la esposa, su mujer,
en la forma que él considerara, inclusive hasta que perdieran la vida. Esto fue ratificado pues por la legislación desde Roma y después las religiones abrámicas, tanto la judía como las cristianas y la musulmana, consideraron a la mujer como un ser secundario, ya que Dios es hombre y es el creador y dador de vida. De esta forma, la mujer se convierte en una intermediaria, en un receptáculo nada más de la procreación de la especie, y esto la coloca desde luego en un papel secundario. Es todo este bagaje cultural que, como vemos, tiene orígenes filosóficos, jurídicos, religiosos, históricos, va a prevalecer durante toda la Nueva España. Las transgresoras al deber ser de las mujeres, pues van a sufrir las consecuencias. Es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que al tener una actividad literaria tan destacada que trascendió las fronteras de la Nueva España y de la propia España, causó pues la envidia de sus superiores, quienes acabaron quitándole hasta su biblioteca. Si pasamos a la etapa del siglo XIX, encontraremos a las mujeres trabajando en la lucha por la independencia. Hay mujeres insurgentes que ha recogido la historia desde hace muchos años, como doña Josefa Ortiz de Domínguez, haciendo una labor importante que evitó que los primeros caudillos fueran aprendidos antes de iniciar siquiera el movimiento, o doña Leona Vicari, que no solamente participó activamente en la lucha insurgente al lado de Morelos, sino que se destacó porque ella escribió en los periódicos insurgentes y dio todos sus recursos a la causa de la independencia. Sin embargo, durante todo el siglo XIX, a pesar de que hay una participación de las mujeres evidente en todas las actividades para construir a la patria, la mujer continúa en un papel subordinado, igual que en la época virreinal, hasta que se da el triunfo del liberalismo a mediados del siglo XIX. Entonces empieza un cambio fundamental. Podemos decir que el establecimiento de la libertad de cultos es una revolución cultural de la mayor trascendencia para el país y también para sus mujeres, porque se establecerá en el régimen liberal la educación primaria gratuita y obligatoria. Y entonces las mujeres empezarán a tener acceso a la educación por primera vez, una educación que no sea puramente religiosa. Desde luego, durante toda la etapa novohispana tenían una preparación, pero nada más para fines religiosos. Mientras que una vez que triunfa el liberalismo, va a venir un cambio sustantivo y las mujeres ya no van a procrear hijos para la Santa Madre Iglesia, sino buenos ciudadanos para el Estado. Y con esta visión, Juárez va a promover la educación de las mujeres, se hará la escuela secundaria para señoritas, después surgirá la escuela normal superior, y así las mujeres empezarán a tener por vez primera una profesión que va a estar reconocida por la ciudadanía. Porque si bien las mujeres siempre han trabajado en su casa y fuera de ellas, me estoy refiriendo a las mujeres de las diferentes clases sociales, sobre todo las pobres, que lo mismo han trabajado la tierra, que vendido sus productos en los tianguis, hecho la tela para vestir a su familia, en fin, este trabajo no ha tenido el reconocimiento de la sociedad, mientras que el ser maestra normalista fue el primer trabajo reconocido por la sociedad del siglo XIX. Después de las maestras normalistas, poco a poco la mujer va a ir ingresando a la universidad, muy poco a poco. La primera mujer que tiene un título universitario
no solamente en México, sino en América Latina, es doña Margarita Chorné, que sustenta un examen de dentistería para poder ejercer la profesión que había aprendido en el consultorio de su padre, y sustenta este examen frente a un sínodo formado por médicos universitarios. Este es el primer título, y la prensa de la época lo que resalta es que con sus manos delicadas, muy femeninas, no va a lastimar a sus pacientes y que por eso tiene tanto éxito profesional. Sin embargo, se omite que fue la primera mujer, la primera dentista, hombre y mujer, que utilizó el éter para evitar el dolor en sus pacientes. Después doña Matilde Montoya, ya una mujer que estudia la profesión de medicina en la Escuela Nacional de Medicina, pero ella no va a tener tan buen éxito profesional como doña Margarita. Va a tener muchos obstáculos para ejercer su profesión que además es una profesión eminentemente de mujeres, como es el ser obstetra. Pero ya los médicos habían hecho a un lado a las parteras y habían monopolizado este trabajo, y hacen que doña Matilde tenga que salir de Puebla, en donde no la dejan ejercer la profesión. También en los finales del siglo XIX empiezan a surgir una cantidad de mujeres que escriben, estas maestras normalistas, escriben, hacen publicidad para que la mujer vaya cambiando su mentalidad. Y entre estas mujeres pioneras del periodismo feminista mexicano, tenemos en primer lugar a Laureana Ray, esta mujer que en Tasco, Guerrero, va a fundar Las Violetas de la Náhuatl, una publicación periódica en la que no solamente va a difundirse recetas de cocina puntadas para el bordado o recetas de belleza, como solía hacerse en revistas femeninas entonces y hasta la fecha, sino que va a hacer revistas feministas, y ya se utiliza el término feminista desde estas publicaciones periódicas para lograr, como escribe ella misma en un artículo, la emancipación de la mujer a través de la educación. Se van a multiplicar la cantidad de publicaciones feministas y también femeninas, lo cual habla del gran número de lectoras que va a haber. De entonces a la fecha, en las diferentes encuestas que se han hecho, sale siempre que las mujeres leen más libros al año que la población masculina. Las mujeres van a luchar por diferentes derechos, desde luego por el derecho a la educación, pero por los derechos laborales, porque como ya decíamos antes, las mujeres siempre trabajaron, las mujeres del pueblo, como les decimos, como si no fuéramos pueblo, y todos somos pueblo, pero las mujeres pobres siempre han trabajado y han tenido una doble y hasta triple jornada. Entonces empiezan a luchar por sus derechos laborales y las vemos actuando en estas huelgas tan significativas para la vida social y política de México, como la de Cananea, donde apoyan a sus compañeros mineros, y la de Río Blanco, en donde las encontramos ya tomando el liderazgo, como es el caso de Lucrecia Toris, la Virgen Roja. Entonces vemos pues paralelamente a las mujeres que tienen una posibilidad de llegar a una preparación, pues ya sea en la normal o inclusive hasta en la universidad, que empiezan a luchar por sus derechos, y a las mujeres trabajadoras que también hacen lo mismo para tener mejores condiciones laborales. Las mujeres van a incorporarse a la actividad
política de lleno cuando venga la lucha revolucionaria. Francisco I. Madero va a contar con el apoyo de muchos clubes antirreeleccionistas formados por mujeres. Inclusive hay grupos de mujeres católicas que se unen a la campaña antirreeleccionista de la Revolución Maderista. Recordarán que hay también mujeres que toman las armas y que empiezan a luchar desde el principio, como el caso de Carmen Cerdán, que habiéndose ultimado a su hermano, toma el liderazgo de la lucha y va a destacarse en ella. Las mujeres lucharon en todos los grupos revolucionarios, en la parte de la revolución social, en el movimiento zapatista, que es el que le va a dar a la Revolución Mexicana, esto que llamamos Revolución Mexicana, que son varias revoluciones, y es el zapatismo el que le imprime su carácter social, y en este grupo de revolucionarios es donde las mujeres van a tener un mayor desarrollo. Inclusive van a mandar tropas, van a cortar el pelo, van a usar pantalones y van a llegar a ser coroneles. En los grupos villistas, Villa era más bien mujeriego que partidario de que las mujeres ocuparan mandos de tropa, pero aún en el grupo villista van a ser las proveedoras, las enfermeras, tanto las Adelitas o novias de la tropa como las Marías, que cargadas de hijos y de cacharros para hacer la comida, van caminando descalzas a pie detrás de su Juan, que desde luego va a caballo, y las Marietas, las alegradoras, en fin, todas ellas van a ayudar en todas las formas posibles a la revolución. Los movimientos revolucionarios de México no se entienden sin la participación de las comunidades indígenas y de las mujeres, que dan fuerza a los movimientos revolucionarios. Pero lamentablemente, a pesar de haber participado activamente en la revolución, de haber hecho la revolución, resulta que la revolución no le hace justicia a las mujeres. Y cuando las mujeres empiezan la lucha por la ciudadanía, como exigen el voto, pues van a ser ignoradas por algunos, criticadas por la mayoría, inclusive habrá mujeres que se opongan a que las propias mujeres participen en política. Entre quienes lucharon por la ciudadanía de las mujeres en tiempos de la revolución, destaca Hermila Galindo. Esta maestra normalista duranguense va a tener una participación muy destacada. Desde la etapa maderista se une a la revolución. Primero exhortaba a sus alumnos a rebelarse en contra de la dictadura porfirista, después se une al maderismo y pasa a formar parte también de las filas constitucionalistas. Uno de los constitucionalistas que más conciencia tuvo de la importancia de darles a las mujeres su lugar en la sociedad fue el sinaloense Salvador Alvarado, este general que va a ser gobernador de Yucatán y que va a auspiciar que se realice el primer Congreso Feminista de México en 1916. Y en este Congreso, doña Hermila Galindo va a presentar una ponencia que va a causar el escándalo de las propias participantes en el movimiento feminista, puesto que presenta la ponencia La Mujer del Porvenir, en la cual habla de cómo a las mujeres se les debe de dar sus derechos políticos, pero también deben de tener derechos sexuales. Imagínense ustedes esto presentado en 1916. En las conclusiones de este congreso
pues se soslaya la propuesta de doña Ermila Galindo, se toma desde luego la idea fundamental de que las mujeres tienen capacidad para participar en cualquier área de la vida nacional y que también deben de tener la posibilidad de aspirar a cualquier cargo público. Esta es la principal motivación de este primer Congreso Feminista. Don Venustiano Carranza también tuvo conciencia de que no se podía construir al Estado revolucionario sin la participación de las mujeres y por eso apoyó la ley del divorcio. Pero en el constituyente las mujeres van a enfrentarse con una actitud contraria a sus derechos. Se les sigue considerando como menores de edad perpetuas, como también se ha considerado a los miembros de las comunidades indígenas. Doña Ermila Galindo presenta la propuesta de que se les otorgue la ciudadanía a las mujeres, porque como ustedes saben, el Estado es el que otorga la ciudadanía, y solamente don Félix Palavicini es el único diputado del constituyente que hace un llamado para que se discuta esta propuesta y que se le explique por qué no se quiere siquiera discutir esta idea de que las mujeres sean ciudadanas, pero no tiene éxito y la propuesta de doña Ermila Galindo no se discute. Quiero decirles que en las afueras del Teatro de la República, allá en Querétaro, también hubo mujeres manifestándose, y algún cronista dice que se encadenaron a las puertas del Teatro de la República para pedirles a los diputados que no fueran a darle la ciudadanía a las mujeres, porque con esto la mujer se corrompería y dejaría de cumplir con su función social de ser madre y esposa. La buena madre, la madre abnegada, que realmente se niega a sí misma y solamente vive para los demás, y esta idea de que la mujer es el ángel del hogar prevaleció. Entonces, la Constitución de 1917 no reconoce los derechos políticos de las mujeres y no le otorga la ciudadanía. Después va a surgir un movimiento sufragista muy fuerte en toda la República. En la década de los 20 es importante destacar que hubo varios estados que sí reconocieron la ciudadanía para las mujeres y su posibilidad de votar en las elecciones locales. Es el caso de Yucatán, donde se da este paso gracias al Partido Comunista del Sureste, a Felipe Carrillo Puerto, y también hay varias mujeres que participan en las elecciones. Doña Elvia Carrillo Puerto, su hermana, resulta electa, y de todo esto parecería que iba a ser un paso adelante irreversible, pero lamentablemente después del asesinato de Carrillo Puerto, Elvia Carrillo también tiene que salir de Yucatán y las mujeres que habían sido electas para cargos populares tienen que dejar el mismo. Otros estados que también fueron a la vanguardia de la República en esta materia fueron el estado de Chiapas y el estado de San Luis Potosí. Poco a poco se va cobrando conciencia en los estados de la República de la importancia que tenía, como había dicho Platón desde la antigüedad, la situación de que todas las miembros de una comunidad pudieran participar en su defensa, en su desarrollo. Pero esto no es reconocido, tarda mucho todavía para que se dé ese paso en nuestro país. Sin embargo, las mujeres se organizan y llegan a constituir 800 organizaciones sufragistas en lo largo y ancho del territorio nacional. Y todas ellas se unifican en el Frente Único pro derecho del voto, pro derecho de las mujeres, en la década de los 30, que nos habla pues ya de la concientización política que había logrado la población femenina para ese entonces.
Sin embargo, el paso va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque se va a disolver el Frente Único Pro Derechos del Voto, porque el candidato Lázaro Cárdenas ofrecerá mandar la iniciativa para que se reforme el artículo 4 constitucional y las mujeres sean ciudadanas y puedan ejercer sus derechos políticos. Y las mujeres aceptan después de este ofrecimiento y se van a integrar para lograr sus propósitos, primero al Partido Nacional Revolucionario y después al Partido de la Revolución Mexicana, fundado por el propio Cárdenas, que se divide en los sectores campesino, popular, obrero y militar. Desde luego no en el militar porque no había mujeres en este sector. Y así se va a atomizar el movimiento sufragista, esperando pues que se dé la reforma correspondiente. Pero todo el proceso de debate de esta reforma es larguísimo. Primero en el Congreso se empieza a discutir y los argumentos que se dan en contra son muchos y quisiera comentarlos porque tienen la mayor significación. Por una parte se dice que las mujeres no están preparadas para ejercer sus derechos políticos, lo cual era increíble que se dijera cuando los hombres, así fueran analfabetas, podían votar, mientras que las mujeres se les condicionaba tal posibilidad porque se consideraban impreparadas. Otro argumento es que si se les daba el voto a las mujeres, era como darle 2 votos a los hombres casados, ya que las mujeres iban a votar por quien le dijera su marido. Y otro argumento más fue que el voto de las mujeres iba a ser darle la participación política a la iglesia, ya que las mujeres iban a votar por quien les dijera el cura en el sermón del domingo desde el púlpito o en el confesionario. Con todos estos argumentos se retrasó muchísimo la aprobación de esta iniciativa para reformar el artículo 4 constitucional. Finalmente, cuando se aprobó en el Congreso, desde luego tenía como reforma constitucional que ser aprobada también por todas las legislaturas de los estados, y así se fue todo el periodo, todo el sexenio de Lázaro Cárdenas. Y entonces vino ya la sucesión presidencial. Y ante esta situación se hizo un estudio, los asesores del presidente le comentaron que si se publicaba esta reforma, porque finalmente ya todas las legislaturas habían aprobado, después de muchas discusiones en las que se volvieron a esgrimir todos los argumentos ya mencionados, se aprobó por todas las legislaturas y ya lo único que faltaba era que fuera publicada en el diario oficial. Y entonces fue cuando se hizo este estudio de la situación política del país y se consideró que si se publicaba en el diario oficial esta reforma y las mujeres votaban, iban a votar por el candidato de la oposición, que era Juan Andreu Almazán. ¿Por qué? Porque el estudio que hicieron los asesores políticos del general Cárdenas llegó a la conclusión de que el voto de las mujeres era un voto conservador y que se iba a ir por el candidato de la oposición, que era pues más de derecha que el candidato que dejó el propio partido del general Cárdenas, que era el general Manuel Ávila Camacho. Como ustedes recordarán, ya no pudo Cárdenas proseguir con su proyecto socialista, no le dejó el poder al general Francisco Múgica, que hubiera sido el que hubiera continuado con una política de izquierda, sino que las fuerzas fácticas del dinero, de la iglesia, de los sectores más conservadores de la sociedad, hicieron que se tuviera que dar un candidato de centro derecha como fue Manuel Ávila Camacho.
pero como era más de derecha todavía Andreu Almazán, pues por esta razón la conclusión fue que no se publicara la reforma en el diario oficial. Y por lo tanto, el general Cárdenas congeló su propia iniciativa y las mujeres no tuvieron el voto al finalizar su gobierno. Después se va a dar ya en el gobierno de Miguel Alemán, pero como una dádiva desde el poder, puesto que ya se había atomizado al movimiento sufragista mexicano. Se va a dar como parte de esta idea de modernizar al Estado y esto se da nada más en el nivel local en 1947. Posteriormente, en 1953, se dará esta reforma que va a dar la ciudadanía y el voto a nivel federal a las mujeres en 1953 con el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Sin embargo, cabe destacar que esta reforma se da después de que la Organización de Naciones Unidas en 1952 ya había recomendado a todos los países que iban rezagados para dar esta medida democrática, puesto que no podía haber democracia si más de la mitad de la población no tenía derechos políticos, no eran ciudadanos, pues que diera este paso fundamental para cualquier país moderno y democrático. Así que había ya una presión internacional por una parte y México se había quedado rezagado. Fue de los últimos países de América Latina en reconocer la ciudadanía de sus mujeres. Y esto ha tenido un impacto negativo en la vida de las mujeres hasta nuestro tiempo presente, porque el que se hubiera tardado tanto en que se reconocieran sus derechos políticos, en que las mujeres fueran ciudadanas, en que tuvieran personalidad jurídica, implicó que hubiera por mucho tiempo y todavía hasta la fecha en algunos sectores de nuestra población una actitud de discriminación hacia las mujeres y que éstas permanecieran al margen de sus derechos políticos, pero no solamente eso, sino que vivieran una violencia que hasta la fecha es lamentable y que la prueba más fehaciente de esta incultura, de esta barbarie, la vemos en los feminicidios como el de Ciudad Juárez y otras ciudades del país, en los cuales hay asesinatos en contra de la mujer y hay el descuartizamiento del cuerpo de las mujeres. Son por eso asesinatos que tienen una actitud de misoginia, de odio hacia la mujer, que se revela o que no quiere ser dominada por el hombre. Ante toda esta situación, desde luego estamos conscientes que se deben de dar tres acciones paralelas para poder generar una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su sexo, de su edad, de su etnia, de su religión, de su preferencia sexual o preferencia política. Y esto debe ser, desde luego, cumplir con los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y que deben de actualizarse todo el derecho positivo mexicano, las leyes secundarias en cada estado de la República, difundir esta legislación para que autoridades y ciudadanía la conozcan y la cumplan, pero también desarrollar políticas públicas que tengan transversalidad en todas las áreas de la vida nacional. Y un aspecto fundamental es el de la educación. Campañas de educación, de difusión, tanto en el aula como en la educación informal, para poder generar esta nueva cultura que supere todo tipo de discriminación. La situación en nuestro país
sigue siendo muy lamentable para la situación de las mujeres. Y me voy a referir a datos recientes que ha dado a conocer el Foro Mundial de Davos en Suiza. Es el Foro Económico Mundial. Son estudios que se dan para comparar cómo está el desarrollo de las mujeres en diferentes partes del mundo. En el último estudio se hizo un estudio comparativo entre 198 países y México quedó en el lugar 93. Este estudio lo hacen miembros de la Universidad de Harvard y de Londres. O sea que de 128 estamos en el lugar 93 de la situación de las mujeres. ¿Y por qué un Foro Económico Mundial estudia este tema? Pues porque está probado que la participación de las mujeres en todos los renglones de la vida nacional es definitiva para el desarrollo de los pueblos. En México estamos subrepresentadas políticamente en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno. Lo más preocupante es que ha descendido el número de mujeres, no solamente en la Cámara de Diputados como en la de senadores. En la de senadores se decreció del 24 al 18%, del 24 en la pasada legislatura al 18 en el actual, en la de diputados del 24 al 22, en la parte de presidencias municipales es donde estamos peor, porque de todas las presidencias municipales se bajó de un 1.7 a un 0.7% a nivel nacional. Y todo ello nos habla pues de lo mucho que falta por hacer. En el nivel económico, participación económica, que es uno de los renglones que este estudio comparativo de Davos estudia, quedó México en el lugar 98 de 109 países. Y aquí hay una diferencia. Por trabajo igual no se da salario igual a las mujeres. La diferencia va desde un 13 hasta un 33% según este estudio. En materia política y educativa se bajó del lugar 45 en política al 57 y en educación del 45 al 49. Así es que, como ustedes ven, nos es muy importante entender cuál es la historia de las mujeres en México para poder acercarnos a comprender el fenómeno en toda su dimensión y ver la forma en la que debemos superarlo, ya que la mejor forma de ver el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Y si recordamos a Octavio Paz en un poema muy hermoso donde nos refiere que aspira a un mundo en que el rey Sol pierda su poder y la diosa Luna deje su esclavitud. Muchas gracias por su atención.